Vamos a tejer esta pieza en hilo tipo perlé 100% acrílico en color melón y crema. El gancho que vamos a utilizar es del número 4 de acero. Como en otras ocasiones, les voy a tejer en estambre un poco más grueso para que puedan distinguir lo que voy haciendo. Vamos a comenzar con el hilo en color crema, haciendo un anillo mágico. Enseguida una cadena muy apretada, una cadena de remate. Una vez que ajusté con esa cadena el hilo, voy a alargar la gasa que tengo en el gancho aproximadamente 1 centímetro. Cargo mi gancho, saco un punto del anillo, lo estiro de modo que quede de la altura del primer punto y voy a hacer esto 3 veces más. 1, 2 y 3. Ahora todas las gasas que tengo en el gancho las voy a cerrar juntas y enseguida voy a hacer 5 cadenas. Cargo mi gancho, saco un punto del anillo por 5 veces. Cargo, saco un punto, esta es la segunda vez, cargo, saco un punto, esta es la tercera vez, cargo, saco un punto, la cuarta vez, cargo, saco un punto, la quinta vez. Cierro todas las gasas juntas, excepto la que tenía en el gancho, y ahora las 2 gasas que me quedan en el gancho las cierro juntas. Enseguida 5 cadenas. Lo que hice aquí, que es este motivo con las 5 cadenas, se va a repetir por 6 veces más, de modo que en esta vuelta nos deben quedar 8 motivos como estos y 8 arcos como este. Terminamos esta vuelta haciendo un punto deslizado en la parte superior del primer motivo. Y como se va a estar cambiando de color vuelta por vuelta, podríamos ir subiendo el hilo, pero yo les recomiendo cortar cada vez que haya un cambio de color y ocultar el sobrante con aguja lanera. Ahora con color melón vamos a colocar nuestro hilo en cualquiera de los arcos, hacemos una cadena y después un medio punto. Aquí estamos tejiendo sobre el primer arco, ahora sobre el segundo
Vamos a tejer un abanico que consta de 4 macizos, 2 cadenas y 4 macizos. Todos estos puntos van juntos en el mismo espacio. Aquí está ya formado el abanico sobre el segundo arco. Vamos a hacer un medio punto sobre el tercer arco y otro abanico como este sobre el arco número 4. Cuatro macizos, 2 cadenas y 4 macizos en el mismo espacio. Sobre el arco número 5 hacemos un medio punto, sobre el arco número 6 otro abanico como este y así hasta terminar con 4 abanicos en total esta vuelta número 2, que se termina haciendo un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos de esta vuelta. Les recuerdo, al terminar vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanés. Así les debió quedar esta vuelta número 2. Vamos a cambiar de color. Ahora con color crema. Vamos a colocar el hilo en cualquiera de las esquinas porque formamos un cuadrado. Tiene 4 esquinas. Hacemos una cadena y un medio punto. Después 3 cadenas. Y en el medio punto que tenemos entre un abanico y otro, vamos a tejer 3 motivos como estos con sus respectivos arcos intermedios. Aquí está el primero. El segundo. Y el tercero. Hacemos 3 cadenas y en la siguiente esquina, debajo de las 2 cadenas del abanico, voy a hacer un medio punto. Todo esto que tejí sobre este lado lo voy a hacer también en los 3 lados que me quedan. Después del medio punto en esta esquina voy a hacer 3 cadenas y 3 motivos como estos en el medio punto que está entre un abanico y otro. Hago 3 cadenas y un medio punto en la siguiente esquina debajo de las 2 cadenas y así hasta terminar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos.
Cortamos el hilo, cortamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Nuevamente con color melón vamos a colocar el hilo en el medio punto que está entre una esquina y otra. Hacemos una cadena y en cada esquina ahora hay 2 arcos. En el primero de ellos voy a tejer un abanico. En el segundo arco tejo otro abanico como este. Nuevamente un medio punto sobre el medio punto que divide una esquina y la otra. Todo esto que hice lo voy a tejer en cada una de las 3 esquinas que me quedan. Medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior. Un abanico sobre el primer arco, un abanico sobre el segundo arco, medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior, un abanico en el primer arco, un abanico en el segundo arco, medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior, un abanico en el primer arco, un abanico en el segundo arco y terminamos la vuelta con un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Así es como se ven las primeras 4 vueltas. Hasta ahora hemos tejido en círculo, en vueltas cerradas, todas por el derecho, no hemos volteado el tejido. A partir de la siguiente vuelta vamos a tejer solamente en la parte superior, en este lado recto, de una esquina a otra. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y repetimos ese paso aquí, aquí y aquí. Ya no vamos a tejer las vueltas completas, sino por partes. Retomamos el hilo en color crema. Vamos a colocar nuestro gancho en el cuarto macizo del primer abanico. Ahí hago una cadena, después debajo de las 2 cadenas de ese abanico un medio punto, enseguida 3 cadenas y en medio de estos 2 abanicos vamos a tejer estos 3 motivos. Hacemos 3 cadenas, sacamos un punto debajo de las 2 cadenas del segundo abanico,
Sacamos un punto del primero de los 4 macizos que tengo libres, de estos 4 en el primero, y ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. De esta forma les debió quedar. Como les dije, vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Tal y como tejí aquí, voy a hacer en los 3 lados restantes. De esta forma les debió quedar esta parte de la cruz. Con las siguientes instrucciones vamos a tejer sobre 3 de los lados únicamente y vamos a dejar libre uno de ellos. Colocamos el gancho en el primer medio punto. Estamos tejiendo ahora con estambre en color melón. Paso el estambre, lo fijo con una cadena y ahora voy a tejer 10 macizos en el primer arco y 10 macizos en el segundo arco. Después de tejer los 20 macizos, 10 en cada arco, voy a hacer un medio punto sobre el medio punto de la orilla que tengo en color crema. Así les debe quedar cada uno de estos 3 lados. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera. Terminamos de tejer ya los 3 lados. Para el lado que falta, lo que vamos a hacer es tejer sobre esta vuelta en color crema, la vuelta en color melón que hicimos en abanicos. Esta vuelta en color melón se va a tejer arriba de esta. Después tejemos nuevamente esta vuelta y encima de ella esta. Y así hasta tener, sin contar el centro, 4 motivos como estos. Entonces colocamos el estambre en color melón, en el primer medio punto de la vuelta en color crema. Hacemos una cadena y vamos a tejer un abanico dentro de cada uno de los 2 arcos.
Una vez que tejí los dos abanicos, uno sobre cada arco, termino esta vuelta haciendo un medio punto en el último medio punto de la vuelta anterior. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo este motivo sobre esta vuelta en color crema. Colocamos el estambre entonces en el macizo número 4 del primer abanico. Hacemos una cadena y debajo de las dos cadenas un medio punto. Este motivo completo lo voy a tejer entre un abanico y otro en ese espacio. Y termino esta vuelta con 3 cadenas, saco un punto de las dos cadenas del segundo abanico, saco otro punto del primer macizo que encuentro libre de este lado y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Hay que cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y vamos a repetir entonces esta vuelta y esta. De esta forma queda esta parte. Vamos a tejer una vuelta más en color melón, que será esta que tejimos en los 3 lados. Termino con un punto deslizado. Voy a hacer un punto deslizado más en el siguiente punto, una cadena, y vamos a hacer una vuelta en todo el contorno en punto cangrejo pero espaciado, de modo que voy a tejer de izquierda a derecha hacia atrás. Hice la cadena, retrocedo al punto anterior y hago un punto cangrejo y después una cadena. Paso un punto sin tejer, hago un punto cangrejo en el siguiente punto y una cadena. Esto es lo que voy a repetir. Paso un punto sin tejer, hago un punto cangrejo en el siguiente punto y enseguida una cadena. Y así hasta terminar la vuelta. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar.
De esta forma se debe ver ya terminada de tejer. Y así les debió quedar a ustedes originalmente con el material y el número de gancho que les indiqué. La decoración es muy simple, solamente tiene una cuenta plana en cada una de las florecitas, en cada uno de los motivos. Y únicamente le vamos a pegar un moñito en la parte superior, que es listón de organza en color crema con filo dorado. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.